Muy buenas noches, les damos la más cordial bienvenida a la emisión nocturna de Telepacífico Noticias. Hoy es domingo 7 de julio de 2019 y estas son nuestros titulares. 30 personas víctimas de un atraco masivo a embarcación en aguas del Pacífico colombiano. Un diputado del Chocó entre los afectados. Ciudadanos de nacionalidad venezolana estarían haciendo parte de grupos armados ilegales. Hoy, informe especial sobre el maltrato a la infancia que cometen los propios padres de familia, los ojos de la inocencia. En deportes, Brasil campeón de la Copa América. Toda la información en La Jugada con Dinas. Una embarcación con cerca de 30 personas a bordo fue asaltada por desconocidos que abordaron la nave cuando ésta se desplazaba entre el municipio de Río Quito y Quibdó. En el departamento del Chocó, Cristian Cuesta amplía la información. El atraco fue en el sitio conocido como Tumaradó, jurisdicción del municipio de Río Quito. El diputado Gonzalo Copete fue uno de los casi 30 pasajeros que los despojaron de todas sus pertenencias. Un grupo no identificado, 6 hombres fuertemente armados, con fusil y pistola, nos retuvieron la panga donde nosotros veníamos, nos metieron a un caño, nos quitaron todas nuestras prendas, me quitaron 2 anillos, una cadena, 1.600.000 pesos y mi teléfono celular. Luego los dejaron a la deriva hasta ser rescatados por las autoridades. Porque no es posible que a 10 o 15 minutos donde sucedieron los hechos, hay una base militar de la Armada, y no hubo ninguna actuación de parte de ellos. El alcalde de la población atribuyó el hecho a grupos delincuenciales. Informamos al comandante de la policía, al comandante del Gaula y al ejército para que se tomaran las medidas pertinentes, debido a que en un sector denominado Barranca siempre atracan los botes, esos son las bacrinas. Hace varios meses en esta misma ruta se habían registrado atracos masivos. Noticias del Pacífico en el siguiente resumen preparado por Wilson Morales. En crítico estado de salud se encuentran 2 de las 3 personas que resultaron gravemente heridas luego del aparatoso accidente protagonizado por 2 motocicletas en la vía Cali-Yumbo. Según testigos, uno de los vehículos invadió el carril contrario chocando de frente con el otro, ocasionando también el colapso vial en el sector durante algunos minutos, mientras eran evacuados los heridos. 2 personas resultaron con graves quemaduras en su cuerpo como consecuencia del incendio registrado en el interior de una vivienda en el barrio Ciudadela con Fenalco del municipio de Buga. Según vecinos, un hombre se encontraba lavando una moto con gasolina muy cerca de la cocina y al parecer los gases iniciaron la combustión. El incidente fue atendido por el cuerpo de bomberos de la localidad. En las últimas horas, unidades de la policía aeroportuaria lograron la captura de un hombre de nacionalidad china quien pretendía sacar del país 7.000 gramos de clorhidrato de cocaína. De acuerdo a la perfilación de los pasajeros, el binomio policía canino identifican a esta persona, la cual se torna nerviosa y pretende evadir el control saliendo de las instalaciones. Como Brian Felipe Ayala fue identificado el hombre asesinado en las últimas horas en el municipio de Buga. Según las autoridades, el crimen estaría relacionado con el tráfico de estupefacientes. Alias Urraca fue impactado con un arma de fuego en varias oportunidades por 2 sujetos que se dieron a la fuga. En las últimas horas se conocieron graves denuncias sobre la presencia de ciudadanos de nacionalidad venezolana en las filas de grupos armados ilegales que operan en el sur del país. Nuestro corresponsal Winston Viracachapava nos tiene información al respecto. Según el comandante de la Brigada 23 del Ejército, coronel Néstor Duque, los ciudadanos venezolanos, en su gran mayoría, habrían ingresado a esos grupos armados ilegales con la promesa de recibir un salario mensual que podría oscilar entre 1 millón y 1.500.000 pesos. Aunque las autoridades no saben con exactitud cuántos extranjeros hay en esos grupos armados ilegales que operan en Nariño, el oficial manifestó que tienen testimonios de varios desertores que indican que muchos de los venezolanos fueron engañados con falsas promesas de trabajo. Sí, llama la atención que en el grupo de gaitanistas Cordillera Sur tenemos inteligencia que nos permite establecer que hay miembros del hermano país de Venezuela que fueron traídos mediante engaño y que ahora forman parte de la estructura
que reciben un salario mensual y que, aprovechando la difícil crisis económica y política por la que atraviesa nuestro hermano país, lo han buscado como una fuente de crecimiento de su estructura armada. Las denuncias sobre presuntas irregularidades en el manejo al tema ambiental en el Valle del Lili por la intervención al humedal El Cortijo continúan. A la tala de árboles se suma ahora el traslado de árboles que no fueron plantados sino abandonados a su suerte. Wilson Morales tiene la historia. Este es el estado actual en el que, según la comunidad del Valle del Lili, fueron dejados los 9 samanes que debieron ser trasplantados por el DACMA en el marco de un proceso de traslado de las especies arbóreas. Habían sufrido un proceso inadecuado, antitécnico, en el traslado de los mismos. Según denuncia la misma comunidad, los árboles fueron resembrados en otros lugares días después, pero no se les hace el seguimiento adecuado. Ahora lo que estamos pidiendo es que le hagan el debido seguimiento y el debido tratamiento para salvarlos y para que estos árboles vuelvan a darnos vida a nosotros. Por su parte, el DACMA aseguró que los árboles están en buen estado y que su recuperación hace parte de un proceso de adaptación y crecimiento que puede tardar hasta 6 meses. Ahora hay que hacer un proceso de recuperación, de abono, de fertilización, para que el árbol vuelva otra vez, porque está en un espacio de tierra, ahorita que está en otro espacio, pues él tiene que ir poco a poco amoblando a su entorno y recuperándose. Ahorita usted puede ver los árboles secos, uno dirá, no, esos árboles no van a subsistir, esos árboles van a hacer un tratamiento con unos caldos, unos procesos de fertilización, y los árboles lo más seguro, y esperamos que sea así, se recuperen. Otro tema no menos preocupante son las inundaciones cada vez más frecuentes que padecen los habitantes de este sector cuando las lluvias impactan sobre el río Lili y el humedal El Cortijo. Han habido varias inundaciones porque no se ha respetado el humedal El Cortijo, que es el que regula las aguas. Ahora están interviniendo el río Lili con unas placas de cemento y por eso también se ha desbordado el río hacia la carretera Cali-Jamundí. Para este abogado ambientalista, la recuperación del entorno natural de este sector podría tomar años. Actualmente se está a la expectativa por el fallo que deberá resolver la acción judicial instaurada por la comunidad. Pero además interpusimos una acción de tutela que está en el Consejo de Estado también, solicitando que se detenga el fallo, la emisión del fallo de primera instancia, hasta que el Consejo de Estado resuelva el incidente en unidad. Aunque las obras de la Terminal Sur están paradas desde hace casi un año, las afectaciones en el medio ambiente siguen siendo evidentes. Telepacífico Noticias emprende una cruzada en la defensa de los derechos de la infancia del Pacífico colombiano, que a partir de hoy denominaremos Los Ojos de la Inocencia. Buscaremos hacer realidad desde nuestro contenido informativo el goce de la protección efectiva de los derechos de la infancia, consagrados tanto en el ordenamiento jurídico interno colombiano como en el internacional. Los derechos de los niños y las niñas prevalecen sobre los derechos de los demás, imponiendo no solo a la familia, sino a la sociedad y al Estado la obligación de asistir y proteger al infante, con la finalidad de permitir el pleno ejercicio y la eficacia de sus derechos. La siguiente nota nos pone en contexto cómo el maltrato que a veces los propios padres y madres de familia someten a sus hijos cuando niegan al menor de edad la posibilidad de interactuar con alguno de sus progenitores. El maltrato infantil se define como los abusos y la desatención de que son objeto los menores de 18 años. La exposición a la violencia de pareja también se incluye a veces entre las formas de maltrato infantil. El 15 de mayo se realiza una verificación de derechos en ICBF porque yo planteé la situación de que quería ya modificar el acuerdo de custodia temporal que tenía su papá conmigo, hecho en la Procuraduría, ya que yo estoy reclamando la custodia nuevamente de mi hija, como era el acuerdo entre él y yo de manera verbal. A pesar de que el padre estuvo ausente del periodo de gestación de la hija y de que Sofía siempre se ha ocupado de la manutención de la niña, la mala situación económica por la que atravesaba esta abogada de profesión la llevó a entregar la custodia temporal al papá de la pequeña, pensando que estaría mejor con él mientras mejoraban sus condiciones económicas. Cuando yo ya veo que me toca entregar el apartamento donde vivía, me toca guardar mis cosas en bodega, cambiar totalmente el estilo de vida que tenía, la niña, para mí va a estar mucho mejor en casa de su papá. Nosotros, de acuerdo verbal, quedamos en que Martina volvía a vivir conmigo cuando yo tuviera el espacio como el que tengo en este momento y tuviera las garantías para que ella estuviera bien.
Ese acuerdo se suscribió el 13 de junio de 2018. Hace 6 meses que la madre pide le devuelvan la custodia de la niña, toda vez que sus condiciones económicas mejoraron. Pero el padre no solo no ha cumplido, sino que ahora evita que la madre vea a la niña. Tanto él como yo tenemos patria potestad sobre mi hija. Y si él la piensa llevar a donde un médico o a cualquier cosa, tiene que consultármelo y no lo hace. ¿Por qué no lo hace? Porque la niña ya está en medio de una terapia psicológica que a él no le favorece. Yo me apoyo en la policía, busco acompañamiento y voy a la unidad y lo que recibo es que él pensaba recibirme con su papá para llamar a la policía. Yo iba a recoger a mi hija para poder almorzar con ella y tener una tarde con ella y a las 7 de la noche devolverla porque fui yo quien invocó a la ley, soy yo la que está utilizando los medios legales. Debo respetarlo mientras esto cambia, pero ellos no querían que yo me llevara a la niña. Como prefirieron que la niña se quedara con ellos, supuestamente lo que hace el policía de infancia y adolescencia es decir, nosotros tenemos que retirar a la menor. Entonces el papá de mi hija lo que hace es decir, prefiero que se la lleven ustedes. El policía se queda atónito y todos, porque ¿cómo es posible que un padre prefiera dejar a su hija en cuidado de un tercero, irse a un sitio donde no vamos a tener información ni absolutamente nada, con tal de no entregármela a mí porque utiliza a mi hija como arma para atacarme? La niña, sin embargo, no pasó la noche en el hogar de paso al que fue llevada, lo que significa que el retiro de la menor de edad se dio de manera irregular y desde entonces madre e hija no tienen contacto alguno. Yo madrugo a la fiscalía el día martes para, realizar la denuncia por uso arbitrario de custodia e inmediatamente al otro día voy al jardín a recoger a mi hija y desde el día miércoles no volví a saber de mi hija. Esta es una forma de maltrato infantil que causa sufrimiento y puede tener consecuencias a largo plazo por el estrés y los trastornos del desarrollo cerebral temprano. No, claramente no está haciendo lo mejor por la niña. La niña, de hecho, viene en un trabajo terapéutico recomendado desde su jardín porque empezó a tener conductas agresivas. Un especialista determinó que la situación es porque ella no vive con su madre y por más que su medio familiar la quiera y que ella quiera a su padre, porque yo sé que mi hija quiere su familia, pues ninguno de ellos ha logrado suplir lo que es la figura de su mamá. Mientras la disputa jurídica avanza, lo cierto es que la pequeña está siendo sometida a la dolorosa ausencia de la madre. ¿Será que se necesita aquí un rey Salomón que ordene cortar a la mitad a la niña para ver quién la ama de verdad y se interesa por su salud física y mental? Cabe aclarar que el padre de la niña, a quien hace referencia a la nota anterior, aseguró vía telefónica que la madre de la menor nos ha mentido en todo este caso. Sin embargo, se ha negado a darnos su versión en cámara o documentos que prueben la veracidad de lo que afirma. A cambio, hemos recibido este documento de la Fiscalía General de la Nación, donde se conmina al hogar de Paso Pance 2 para que informe si la menor ingresó a ese lugar el día 9 de junio, tal como lo aseguró la madre en la nota, y todo ello en el marco de una investigación por el delito de fraude a resolución judicial que se adelanta en contra del padre de la menor, a quien no hemos mencionado ni mostrado en este caso. Estamos dispuestos, como es nuestro deber, a entrevistar a quien se considere afectado por la información emitida, siempre en el entendido de que los derechos de los niños son los que deben prevalecer, tal como en la siguiente historia preparada por Lisette Romero, en la que se reseña el caso de un niño de 9 años que ha sido sustraído de la custodia de su progenitora. Y una vez más la discordia entre padres de familia pone al descubierto un flagelo que viene afectando a los infantes en Cali, en el Valle del Cauca, y es que por errores de los padres, los menores son los que pagan las consecuencias. Veamos la historia. Él tenía una visita que le han otorgado y cuando él fue por el niño, es que llevarlo a pasear, no lo regresó. Y de ese tiempo está desaparecido el niño. Son 5 los meses que han pasado sin que su madre, la caleña Carol Marmolejo, haya tenido noticia alguna sobre el paradero del niño, razón por la cual la familia ha promovido marchas para presionar a las autoridades, quienes al parecer no han iniciado las labores de búsqueda del menor de edad, a pesar de la denuncia instaurada en contra del hombre. Ella prácticamente nadie le para bolas allá, entonces la familia, los amigos, todo en Colombia, en diferentes partes donde el niño vivía, entonces estamos nosotros. Y ella también está, las amigas de ella están también buscando la forma de cómo hacer unas marchas. Fue así como ayer a las 9 de la noche, hora local de Reino Unido, se realizó la primera marcha en protesta por la desaparición de este niño de 9 años.
Desde Telepacífico Noticias rogamos para que Ángelo aparezca pronto y regrese al seno familiar. Esta es toda la información por el momento. Continúen ustedes con mucho más en el estudio. Lamentable todo esto y reafirmamos que no es del interés de Telepacífico Noticias generar una opinión favorable o desfavorable respecto de alguno de los padres en disputa. Por ello hemos consultado voces expertas que nos ayuden a sensibilizar a padres y madres de familia sobre el grave daño que causa a la salud mental de sus hijos estos enfrentamientos en los que parece primar el odio por el otro que el amor por sus hijos. Una mala separación puede ocasionar daños irreparables en la salud física y mental de infantes y adolescentes. Esto empieza a generar estados de angustia, desconcentración, déficit de atención, mal rendimiento escolar. El niño empieza a cambiar su comportamiento, a veces se puede volver muy pasivo, pero también a veces se puede volver agresivo. Puede presentar síntomas físicos como el asma, que es una enfermedad con una base muy emocional. Estas consecuencias adversas para la infancia y por tanto el futuro de la sociedad motivaron a la presentación de un proyecto de ley que busca crear una política pública para la familia. Yo logré incluir un artículo que ya es ley de la República en un proyecto de ley donde estamos aumentando penas al delito de maltrato intrafamiliar, donde estamos obligando a que el Estado en un plazo de máximo 12 meses debe crear una política pública de formación a familia. Otra consecuencia de una paternidad disfuncional es la tendencia de los infantes a desarrollar alteraciones en su personalidad. Ante la ausencia de la imagen materna o paterna, puede haber un desequilibrio emocional y afectación hasta en la estructura de personalidad, porque la base de la fortaleza del niño es el amor y es una relación o una familia funcional. Se espera que a inicios de 2020 el Estado colombiano haya reglamentado y puesto en vigencia el artículo 201 inmerso en el proyecto de ley contra la violencia familiar. ¿Qué tan comunes son estos casos? ¿Qué piensa el ciudadano del común? Karen Córdoba salió a pulsar la opinión ciudadana. No conozco ningún caso, pero pues nosotros por nuestros hijos haríamos lo que fuera, ¿no? Creo que el fin no justifica los medios, pero por tenerlos a ellos hacemos lo que sea. Sería muy verdad que uno llegara a hablar de otra persona sin saber en qué caso está, en qué posición, qué peleas tengan en la casa, entonces es muy difícil. No está bien porque a la hora de disputar la custodia de algún hijo, pues debe ser algo honesto, ¿no? De parte de cualquiera de los dos padres.